La poesía es el caracol con el que se oyen los ruidos de la vida. Poetas jóvenes del Perú. Un recorrido por la obra de los autores de más reciente aparición. Hoy, Eduardo Chirinos. Con un libro publicado y los premios de los Juegos Florales de la Universidad Católica en 1980 y de la Municipalidad de Lima en 1982, Eduardo Chirinos es uno de los más notables representantes de lo que se ha venido a llamar la generación poética del 80. Su poesía está enraizada en la tradición de los últimos 20 años y se caracteriza además por una sólida formación literaria puesta al servicio de los problemas que trata. El desarraigo social, familiar, amoroso, son problemas comunes no solo a su generación, sino también a la condición general de los poetas en un país como el Perú, en que la honestidad con el oficio literario lleva a la automarginación y al trabajo solitario y paciente. El libro publicado, Cuadernos de Horacio Morel, apareció en 1981. En él Chirinos presenta a un personaje curioso por su vitalidad, pero también por su desarraigo, que termina llevándolo al suicidio. Con la desaparición de Morel, sin embargo, Chirinos cierra un ciclo vital y logra terminar su segundo libro, Crónicas de un ocioso, que ganó el concurso de la Municipalidad de Lima en el 82. Próximo a publicarse, este libro nos depara sorpresas, pero también continuidad con la obra anterior. Para hablar sobre estos temas, nos aproximamos ahora al poeta. Eduardo, ¿por qué escribes poesía? Escribo porque me gusta. Porque sé que si no escribiera no podría rescatar ciertos hechos de la realidad que quiero revertirlo en palabras. Entonces nace de una necesidad que no es vital, ni de urgencia, ni de vida o muerte. Es algo que siento que quiero hacer a veces, y cuando siento que tengo esa necesidad la hago. Ahora, pensar en que esa necesidad la tengo siempre es falsa, ¿no? Porque hay determinadas circunstancias en las cuales puedo aspirar no a recurrir a las palabras, sino a los hechos mismos. Entonces resulta que actividades tan cotidianas o tan aparentemente manidas y rebuscadas, como puede ser la de leer un libro, la de conversar con alguien frente a una cerveza, la de ver una película, siempre y cuando después de hacer la cinta que mi vida ya no puede ser diferente después de haber tenido esa experiencia. Bueno, hay veces que la experiencia es tan grande que no necesito escribirla, pero hay veces es tan grande o hay veces es tan ausente que necesito hacer un poema de ellas o reelaborarla por medio de la escritura para mantener esa experiencia. O si la experiencia no ha habido, necesito recrearla de nuevo. De modo tal que hay una aparente contradicción en la poesía, porque poesía es a la vez dar énfasis a una realidad concreta hecha, pero también crearla si no ha existido. Pero si fueras feliz, ¿escribirías todavía? Se dice que la felicidad es improductiva, y a veces en cortos periodos de felicidad, sin que por eso se deba deducir de que una persona que no es feliz es infeliz, hay estados intermedios. Sí, se dice que la felicidad es improductiva, pero un poeta es poeta siempre. Y a veces pienso yo que la felicidad puede aportar una carga poética muy grande que tiene que ser aprovechada. Aunque la cultura occidental favorece a lo largo de toda la historia de la literatura aquellos textos que son testimonio de una no felicidad, ¿no?
¿Y Horacio Morel, el personaje de tu libro, fue testimonio de una no felicidad? Horacio Morel es una creación muy particular. Se piensa muchas veces de que existe una diferencia entre Horacio Morel y Eduardo Chirinos. Esa diferencia que está avalada por el hecho de que muchas personas han creído que Horacio Morel tiene una existencia concreta, o tuvo una existencia concreta y virtual, y que simplemente yo era un simple recopilador, un simple compilador de los textos de él. En realidad no es una creación, pero tampoco es una proyección psicológica en un sentido más amplio. Yo creo que toda elaboración literaria es una elaboración de la realidad en un segundo plano. De modo tal que nosotros cuando hacemos literatura estamos en un plano segundo de la realidad. Entonces ese plano segundo favorece ya todas las aptitudes de creación que tenga el creador literario. De modo tal que nadie le va a acusar de mentiroso, de no creador, de falsear una realidad si él añade a lo que crea una particular visión fantástica que tenga de las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? De que todo, repito la idea que estaba al comienzo, ¿no? Todo texto literario, hacer elaboración de una realidad, no es que cree una desrealidad, sino está creando una segunda realidad. De modo tal que la persona implícita en la creación de esa segunda realidad no es el autor precisamente, sino la voz que está al interior. O sea, ya no es el autor, sino el poeta. Ya no es el autor, sino el novelista. Ya no es el autor, sino el dramaturgo. Entonces, ¿qué más hace si nosotros al autor de esa segunda realidad le ponemos un nombre que no es el nuestro? O sea, tan real es la primera realidad y la segunda, como tan real es el autor particular que nosotros conocemos, que toma micro, que toma cerveza, como la persona que está hablando a través de los textos. ¿Qué más da entonces que esa persona se llame Horacio Morel o Eduardo Chirinos o Perico de los Palotes? En ese sentido, yo no creo que sea una invención psicológica ni una proyección psicológica de mi persona particular. Pero no hay una cierta identidad entre Eduardo Chirinos y Horacio Morel, o más bien encuentras diferencias. Encuentro diferencias y encuentro igualdades. Una de las diferencias básicas es que Horacio se atreve a que su automarginación lo lleve a la anulación total de su personalidad suicidándose. Eso es algo que Eduardo Chirinos no se atrevería a hacer, por lo menos hasta ahora jamás. En segundo lugar, otra diferencia está en la visión frente a lo que debe ser la literatura. Yo creo que en pleno uso de mis facultades y de mi conocimiento ahorita a los 22 años, me sentiría incapaz de hacer un libro como ese. No quiero decir con eso de que todo el tiempo que haya estado escribiendo Morel, los 4 años que me demoré en hacerlo, me haya puesto en la cabeza de esa otra persona. Porque ocurre que el libro que tengo preparado actualmente ha sido escrito a la par que ese. Pero las visiones que tenía de la literatura mientras hacía unos textos y otros eran completamente diferentes. Por eso consideré de que debían ir en libros que pertenecieran a personas distintas. Son dos realidades completamente diferentes. Haber escrito un libro como Cuadernos de Horacio Morel, ¿crees que tenga algún tipo de relevancia en una sociedad como la peruana? Al escribirlo, lo que menos me importaba era que tuviera una cierta relevancia en la sociedad peruana. ¿Y qué piensas de la relevancia de la poesía en general en la sociedad peruana? Mira, el problema es que nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos a la historia de la literatura peruana en una forma un poco dicotómica. Es decir, por un lado existe la diferencia entre la llamada poesía pura y poesía social. Los poetas de la actualidad ya no comparten esa diferenciación entre esas dos poéticas, pero no la comparten por una especie de prejuicio moderno. Es decir, una persona que cree en la diferencia entre la poesía pura y la poesía social, se somete a que las demás personas piensen que tiene una visión muy obsoleta de la poesía. Pero yo tengo la idea de que un poco genéticamente, y un poco involuntariamente y a la vez un poco inconscientemente esa diferencia la tenemos metida en la cabeza, como un tabú que todavía predomina en nuestra forma de pensar. Ahora, yo creo que es una diferencia que todavía existe de alguna manera.
cómo puede un tipo como Horacio Morel, quizá como yo particular, o como quizá la mayoría de los integrantes de, no digo de mi generación, sino de mi promoción para evitar problemas de terminología, no les interese demasiado de que su poesía esté puesta al servicio de una causa ideológica o concretamente de una causa política. Pienso de que una forma de hacer revolución no es necesariamente tomar las armas. Si a un poeta le dan las armas, hablamos de un poeta en nuestra realidad concreta de la ciudad limeña, le dan las armas, le pones una bota, le pones una pipa y le dejas crecer la barba y lo metes a la selva, al primero que van a matar va a ser a él. Yo no soy tan ingenuo como para pensar que las cosas se van a quedar a un nivel social y político así como están. Pero tampoco soy tan ingenuo como para pensar que la revolución como se pensaba en los años 60 está a la vuelta de la esquina. Pienso que hay determinados actos personales que deben estar orientados a cambiar la mentalidad de las personas que probablemente van a expectar y van a actuar en nuestra probable revolución. Entonces hay que cambiar ciertas maneras de pensar, hay que crear dentro de un orden entre comillas político que propicia todo lo contrario, que propicia el desorden, que propicia que la gente acepte sin más la educación que se le da, que propicia que toda una educación esté orientada a la aceptación, a la pasividad, al no rechazo de lo que les impone. Entonces, frente a una sociedad como la nuestra, todo acto creativo, al margen de lo que se cree, es una piedrita en el zapato que debe molestar toda ideología como que es la que nos domina a nosotros. De Crónicas de un ocioso, oigamos Fragmentos de una alabanza inconclusa. Debe haber un poema que hable de ti, un poema que habite algún espacio donde pueda hablarte sin cerrar los ojos, sin llegar necesariamente a la tristeza. Debe haber un poema que hable de ti y de mí, un poema intenso, como el mar, azul y reposado de las mañanas, oscuro y erizado por las noches, y respetuoso en el orden de las cosas, como el mar, que cobija a los peces y cobija también a las estrellas. Deseo para ti el sensible equilibrio del mar, su profundidad y su silencio, su inmensidad y su belleza. Para ti un poema transparente, sin palabras difíciles que no puedas entender, un poema silencioso que recuerde sin esfuerzo, y sea tierno y frágil como la flor que no me atreví a enredar alguna vez en tu cabello. Pero qué difícil es la flor si apenas la separamos del tallo, dura apenas unas horas. Qué difícil es el mar si apenas le tocamos, se marcha lentamente y vuelve al rato con inesperada furia. No, no quiero eso para ti. Quiero un poema que golpee tu almohada en horas de la noche. Un poema donde pueda hallarte dormida, sin memoria, sin pasado posible que te altere. Desde que te conozco voy en busca de ese poema. Ya es de noche. Los relojes se detienen cansados en su marcha. La música se suspende en un hilo donde cuelga tristemente tu recuerdo. Ahora pienso en ti y pienso que después de todo conocerte no ha sido tan difícil como escribir este poema. Audio y sonomontaje, Daniel Martínez. Locución, Percy Treyes. Libretos y realización, José Antonio Mazzotti. Dirección general, Rosy Mendró. Fue un programa producido por el CETUC.